de educarlos bien. Y la verdad es que, bueno, por ejemplo, sociedades como la nuestra, como la de México, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes ya son progres en su mentalidad. O sea, están a favor del aborto, están a favor de las uniones del mismo sexo, es de esos nuevos modelos de familia, supuestamente son falsos modelos de familia, pero están a favor de todas esas cosas porque les han lavado el cerebro en la escuela. Y mucha gente en la sociedad no ve como grave esta cuestión y fácilmente quiere votar a alguien que va a defender la ideología de género, pero no piensa que esa persona te va a quitar a ti, papá, mamá, el derecho de educar a tus hijos según tus propias convicciones, te lo va a arrebatar. O sea, ya esta gente va por todo, pero a veces no se mide eso y dice, no, bueno, es que es más importante pensar en cuestiones como seguridad, migración, pero si destruyes la familia no va a haber seguridad tampoco. Si tienes gente que crece en familias desintegradas, porque constantemente las leyes están destruyendo la familia, no vamos a tener paz en la sociedad, porque vamos a tener gente lastimada, dañada, incapaz de vivir en sociedad porque no tuvo una buena familia. Pero hay gente que no relaciona estas cosas. Entonces, me parece muy importante lo que tú dices, que tienen que ser razones muy graves, para que cuando tienes una opción que sí cumple con todos los puntos no negociables de la ley natural, que repetimos otra vez, es ley natural, aquí no tiene que ver religión, Eso es. aunque la religión está de acuerdo, obviamente, con la ley natural, Y la pero supera, y va la más supera allá, pero sin negarla. Eso es. sin negarla. Cuando tienes una opción que sí respeta todo, y dices, bueno, pero tengo esta otra opción que me parece más viable, por decir así, pero esa opción implica el aborto, implica la ideología de género. Hay gente que no mide el, el grado de destrucción para el bien común que implica el aborto, que implica el no respetar la vida también del que se va a morir, que está en etapa terminal, porque esta gente normalmente que promueve el aborto va a estar de acuerdo con la eutanasia también. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, los que promueven el aborto promueven la eutanasia. Y Y es que, pero Padre Juan, es que tú fíjate, o sea, nos estamos llevando las manos a la cabeza con razón por las atrocidades que se están viendo ahora en el conflicto nuevo que entre Hamas y los israelíes. Por el genocidio que está habiendo, en este caso, sobre todo a nivel de deportaciones, de movimiento de personas con los armenios o en la guerra de Ucrania y tal. Es que solamente en España, este año pasado, han muerto muchísima más gente violentamente, es decir, muchísimos más niños por el aborto, que, vamos, en 20, 30, 50, 100 conflictos de estos. Y sin embargo, ahí pues no se hace nada. Ese tipo de insensibilidad moral destruye la sociedad. claro, claro. Porque literalmente estamos construyendo una sociedad sobre la sangre de niños. O sea, una cosa terrorífica. No puede una sociedad sana así, es una No, sociedad enferma. y no podemos esperar que Dios bendiga una sociedad así. O sea, Claramente. ¿cómo Dios va a bendecir una sociedad que Padre esto no Juan, puede? pero perdona, voy a dar un paso más. Un paso más. Claro, algunos dirán, hombre, claro, estamos poniendo un caso en el que tú has dicho ahí, una opción, vamos a poner una opción mala, malísima, mala, malísima. Hay una opción que, hombre, no es tan mala, malísima, pero estos principios patinan casi todos. Pero en otras cosas no es todavía peor, ¿no? Y luego tenemos una opción que cumple todos estos principios. Y tú has dicho, sería la opción en la que uno dice, no voy a votar la que cumple todos los principios porque parece que tiene pocas posibilidades de salir, vamos a ir al mal menor. Vale. Habría que plantearse seriamente ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Un tirano realmente salvaje y cruel? ¿Un tirano sanguinario y horrible? ¿O un tirano suavecito? ¿Qué es peor? Porque Maquiavelo, este sabio político, iniciador de la política moderna tan terrorífica como es, Maquiavelo tenía eso muy claro. Maquiavelo decía, para él el gobierno no tenía nada que ver con el bien, ni con la verdad, ni con nada. El gobierno era el poder y mantener el poder del príncipe. El príncipe ve esto. Y Maquiavelo en un momento dado dice, vamos a ver, al príncipe le conviene que el pueblo esté contento. Pero no porque eso suponga hacer el bien. No es porque el pueblo esté contento porque el príncipe hace el bien y entonces el pueblo está contento. No. Le conviene que el pueblo esté contento para mantener el poder. Que tiene que tener una cierta inteligencia a la hora de hacer el... No, para él no entra ni siquiera el mal. Él no asume que el príncipe haga el mal. Es que simplemente no se lo plantea.
El príncipe hace su voluntad. Y su voluntad, por el hecho de hacerla, es el bien. Aunque objetivamente sea el mal, porque por la forma, la concepción errónea que tiene la política Maquiavelo, que es nominalista, en realidad no hay bien ni mal, sino es por eso tan parecido a los políticos de ahora, porque viven ese relativismo, ¿no? Pero es lo que dice, el político tiene que ser inteligente, porque si tú tienes a la gente agitada, nerviosa, enfadada, pues se van a levantar contra ti y te van a quitar. Entonces conviene que te controles, conviene que sea un tipo de tiranía más suavecita, ¿no? O como se ha hablado muchas veces, la democracia totalitaria o la dictadura democrática, que esto se ha hablado. Es una mezcla en la que tú tienes apariencia de ciertas libertades, tienes apariencia de ciertas comodidades. Por ejemplo, en España estamos claramente viviendo en eso. Dice, pero ¿cómo puede ser que en España, hablo de mi país, con el gobierno terrorífico que tenemos, un gobierno desastroso que está dispuesto a hacer lo que sea, la gente no se levanta? ¿No? Porque la gente no pasa hambre, no pasa frío, no tiene libertad económica, eso sí que no. O sea, nadie se puede permitir, digamos, tener, por ejemplo, como, pues eso, el otro día, por ejemplo, yo estuve acompañando en Toledo al director y a la productora de la película Mirando al cielo, ¿no? De San José Sánchez del Río, esa película tan bonita sobre el niño cristero. Y les estuve acompañando y claro, yo decía, jo, fíjate, el poder dedicarse a producir cine. Ah, para producir cine hace falta dinero. ¿Por qué en España no hay cine católico? Hay, pero muy poquito. Y a veces casi son documentales más que películas que suponen una... Porque no hay dinero. ¿Por qué? Porque todo el dinero lo tiene el gobierno. Entonces la gente no vive con libertad, pero como vive con sus necesidades básicas satisfechas, un poquito de diversión, un poquito de satisfacción de las bajas pasiones, la gente no se levanta. Oiga, no sé cómo explicarlo. Prefiero a Stalin. Prefiero a Stalin. Porque después de Stalin y de toda esta gente, luego tenemos a Polonia, por ejemplo, un país católico, con gente bien formada. Pues habrá sido una cosa terrorífica, pero es que lo que tenemos en España no sé lo que va a ser después de esto, lo que va a haber en Francia o en Alemania o en Italia después de lo que está pasando en Europa. Porque Polonia pasó el comunismo, lo superó y ahora es un país, vamos, en el que da envidia. Un país de gente orgullosa de sus raíces católicas, de un orden católico donde han proclamado a Cristo rey de Polonia. Es una cosa, vamos, que dice, oye, me da envidia, yo quiero eso para mi país, pero ellos pasaron el comunismo y comprendieron lo que era un tirano malo, ¿no? Pero cuando tuvieron que quitar un tirano malo, no se contentaron con sustituirlo con un tirano más suavecito. Dijeron, no, nosotros lo que queremos es alguien bueno. Entonces, pretender sustituir a un tirano malo por un tirano suavecito, por un tirano más inteligente, más capaz en el gobierno, para mí es una mala idea. En mi país ha resultado muy mal. En mi país ha resultado muy mal. En mi país estamos hartos de que la gente opte por este tipo de cosas porque dicen, no, es que nosotros son mucho peores. Ya, pero es que no te das cuenta que lo que estás teniendo es simplemente remachar más lo que han hecho los otros, ¿no? Si los otros han hecho cosas malas y los siguientes lo que hacen es mantenerlas y decir, bueno, pero no vamos a quitar porque si no la gente se va a quejar y tal, y nosotros queremos tener a la gente contenta. Son auténticos tiranos. Y yo prefiero los tiranos malos, porque un mal tirano va a ser malo, le va a salir mal y puede permitir que surja el bien. Pero un buen tirano, es decir, un tirano que sepa hacer bien su acción tiránica, que Que es lo que sepa hacer querría bien el mal. Maquiavelo, es como decir, ¿qué prefieres? ¿Un mal ladrón, un buen ladrón, ¿no? Yo prefiero un mal ladrón porque no sabe robar más. Me voy a dar cuenta que me está robando la billetera y voy a decir, quita, chico. Pero si es un buen ladrón, en el sentido de que es un ladrón hábil, va a ser peor porque me va a robar y no me voy a dar cuenta. ¿Me Sí. explico? Yo prefiero uno que sea malo, que sea torpe, que sea incapaz, que sea un desastre de gobernante. Si es para el mal, prefiero que sea lo peor. Porque es la única manera de que la gente se harte y diga, mira, ya está bien. Vale, vamos a Que poner a alguien. finalmente, o Eso, sea, en mi opinión. como comentando un poco lo que estás diciendo, quien va en contra de estos principios no negociables de la ley natural es un tirano de todos modos. Hay que decir, es un tirano. Claro. Podrá decirlo con palabras muy duras, podrá decir yo vengo a imponer el mal, podrá decirlo descaradamente, o podrá decirlo con palabras suavecitas como yo aquí vengo a respetar la voluntad de todos, yo no vengo a imponer mis propios criterios, lo que sea, pero a fin de cuentas, ambos están en contra de la ley natural y por lo tanto son tiranos. Ahora, la gente no se pone a pensar, porque hay cosas que son como de sentido común. Vamos a suponer que un sacerdote desde el púlpito predica que él está de acuerdo con las relaciones amorosas sin importar la edad. O sea, yo no le veo problema al amor entre un adulto y un niño, al amor entre, o sea, digamos, pedofilia. No le veo problema a la pedofilia, no le veo problema a la pedofilia. ¿Cuál papá o cuál mamá
en su sano juicio va a mandar al catecismo a sus hijos con este sacerdote? Si lo estás Claro. escuchando decir que no tiene problema con que un adulto tenga una relación amorosa con un niño. ¿Cuál persona en su sano juicio va a apoyar a alguien que está diciendo yo no tengo problema con el asesinato de seres humanos en el vientre de su madre? Yo voy a respetar a cualquiera que lo quiera hacer. No tengo ningún problema. Yo no tengo problema con que se sature, se mentalice a los niños, se forme o se deforme a los niños con las ideologías en la escuela, en la educación. No tengo ningún problema con esto. Pero gente parece que no hace un análisis más profundo de las cosas, ¿no? Ahora, quería preguntarte esto. En Hispanoamérica y en España, yo creo también, están surgiendo movimientos políticos, a lo mejor están en un grado incipiente, que en estos principios no negociables son compatibles todos, con la ley natural, digamos. Pero tienen la característica de que son movimientos pequeños. No han llegado a ser mayoría. ¿Por qué? Porque normalmente en Hispanoamérica pues, estamos controlados por la extrema izquierda, ¿no? Y eso hace que gente se desanime y siempre se quiera conformar con estos tiranos que dices tú, tiranos buenos, entre comillas, que aparentan ser buenos, ¿verdad? Que no son tan agresivos, pero finalmente son tiranos porque van contra la ley natural. Y la gente dice, bueno, pero es que, ¿qué sentido tiene luchar o unirme a un movimiento tan pequeño o que va surgiendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido pelear por todo lo que creemos? O sea, por el bien común, como ya lo has explicado antes, ¿verdad? ¿Tiene sentido dar batalla o no? Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, acabamos de celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, es ligado directamente a la batalla de Lepanto. Si hubieran pensado así los cristianos, con este tipo de cálculos en aquel momento histórico, bueno, Europa sería musulmana y Claro, con toda claridad. yo sería musulmán también. Ojo, ojo. No, es que, perdón, es que muchos pensaron así. Que los franceses pensaron así, por ejemplo, y algunos Sí, otros pensaron así. Los que no pensaron así fueron los españoles y los España, genoveses, que exacto. dijeron, no, no, vamos a combatir. Pero otros dijeron, no, bueno, pues sale, vosotros mismos, ¿no? No, nosotros, oye, aquí nos quedamos. Pero fueron los españoles con los genoveses, me parece, si no me equivoco, los que dijeron, no, vamos a darle la guerra a los turcos porque tenemos que ganar una libertad y es verdad que somos pocos y somos menos y es difícil ganar esta batalla, pero y la ganaron, ¿no? Ciertamente gracias a la intervención de la Virgen del Rosario y del Papa que está ahí rezando el Rosario durante la batalla, ¿no? Pero Pero, hay pero es razones eso. para pelear por todo lo que creemos, aunque seamos minoría, o es estúpido, es ridículo. Porque es lo que algunos están pensando, ¿no? Este es ridículo, es estúpido, ¿no? Estos movimientos son muy pequeños, no hay ninguna posibilidad. Es realmente Sí, sí, es que estúpido pelear ese por... tipo de cálculos encierran además, desde el punto de vista humano, incluso son como de poca, no sé, como de poca monta. Yo pienso que también hay que aspirar a lo grande y es verdad que uno dice, hombre, es que es muy difícil. Yo pienso en mi país, por ejemplo, cuando surgen, ha habido varias opciones políticas que en un momento dado han surgido, algunas han tenido más éxito, otras menos. Ahora, pues bueno, pues ha habido alguna que ha sido un poquito más llamativa, pero siempre tiene ese problema. Muchos católicos eso prefieren, no, bueno, es que con estos no nos ha ido tan mal. Pero claro, pero es que estos te están quitando la libertad de a poquitos. Y tú te crees que eres libre y no lo eres. Y no te das cuenta que así no podemos hacer nada. Yo siempre digo que, evidentemente, lo fundamental es que hay que evangelizar. Y por lo tanto, la Iglesia tiene que buscar un sistema, una sociedad en la que se pueda evangelizar. Por lo tanto, una sociedad en la que no esté luchando contra la competencia del Estado que está promoviendo ideologías perversas, por ejemplo, ¿no? Que decías antes. Porque entonces es que no podemos evangelizar si tenemos que estar luchando contra algo. Déjenos un poquito de libertad, ¿no? Entonces, hay que buscar eso. Generalmente esto corresponde a este tipo de principios no negociables. Y contentarse con otra cosa porque sea menos malo o porque vayamos a comer un poco mejor, pues yo creo que es erróneo. Porque al final, quiero decir, a ver,
en todos los regímenes, por terroríficos que hayan sido, incluso en el comunismo, la Iglesia ha sabido sobrevivir y ha salido adelante. Mal, mal, no en una situación ideal, en una mala situación, pero entonces, donde realmente está fracasando la Iglesia, donde está perdiendo, es que no hace falta más que verlo sociológicamente. ¿Dónde está cayendo la Iglesia? ¿Dónde los cristianos están perdiendo fuerza? Precisamente en sitios donde tienen mucha comodidad material, pero tienen, obviamente, sistemas políticos y órdenes sociales que están promoviendo el mal. En Europa, que está eso, en Europa todo el mundo vive muy bien, ¿no? No se pasa hambre, hay sistemas de seguridad social muy buenos, uno tiene medicinas, tiene, ¿no? Casi todo el mundo tiene vivienda, se vive en unas condiciones, pues bien, ¿no? Y resulta que uno mira las cifras de la fe y se van por los suelos. Y si decimos, hombre, si la vocación del hombre es una vocación eterna, me parece que estamos haciendo mal negocio, ¿no? Eligiendo este tipo, dice, hombre, es que si elegimos un partido estos que ahora llaman, por ejemplo, algunos lo llaman partidos de la nueva derecha, ¿no? Porque la antigua derecha es esta Blandiblue que en realidad no respetaba estos principios, simplemente pues engañaba al pueblo con eso. Pero ahora tienes esta nueva derecha que sin complejos dice, no, nosotros vamos a defender estos principios, ¿no? Incluso valores culturales que también se pueden defender políticamente, pues valores cristianos, etcétera, que hemos dicho, iría más allá de la ley natural, pero que también son defendibles, por supuesto, ¿no? Y lo hacen sin complejos. Y uno dice, uy, qué miedo, es que si salen estos van a reventarlo todo, va a haber desórdenes sociales, mejor nos quedamos como estamos. Bueno, pues es verdad, pero entonces si nos quedamos como estamos, tampoco justifiques que vas a votar a este porque es mejor. Pues por eso vota al más malo. O sea, no habría nada que hacer. Entonces, el argumento es absurdo, no sé si me explico. Es absurdo decir, no voy a votar a este porque es un poco mejor que el que ya tenemos, ¿eh? No es perfecto, como este otro, que es muy pequeñín y no va a sacar, no va a ganar las elecciones, y por tanto, no. Hay que mirar la conciencia también personal y ver lo que uno está haciendo. Yo voy a decir siempre lo mismo. Siempre habrá una opción que sea, por ejemplo, el votar en blanco. Y decir, bueno, pues mira, no, o sea, porque a lo mejor no teniendo, yo que sé, algún motivo, pues sí que hay un motivo de peso, como hemos dicho antes. Ahora, votar al malo antes que al bueno, yo no lo puedo comprender. O sea, me parece directamente que una persona en conciencia ahí sí debería mirárselo. Y si uno quiere formarse, que lea esa carta que hemos dicho del compromiso de los católicos en la vida política y a ver qué conclusiones saca, porque yo creo que la cosa es muy clara, ¿no? Y luego, también, por último, muy importante, la participación política no depende solamente del voto. Esto es también un error que muy típico que nos quieren hacer ver, que uno dirá, bueno, pero es que entonces, bueno, pues si este partido es pequeño, este grupo es pequeño, esta empresa es pequeña, métete y hazla más grande. Métete no en el sentido a lo mejor de que te metas en el organismo del partido, sino difunde, trabaja, colabora, promuévelo, pero no te quedes sentadito diciendo, hoy no, Mili, es que este no le sigue nadie. Pues entonces no haces nada, ¿no? eso es muy Creo importante. yo, me parece. Eso es muy importante. Y también podemos aprender un poco incluso de la historia de los gobiernos de extrema izquierda que tenemos en Hispanoamérica. Eh, Algunos comenzaron siendo una minoría, pero fueron tercos, fueron persistentes, lucharon hasta que ahora tienen el poder. Al menos hay que reconocerles que fueron constantes, que no desistieron y que siendo una minoría alcanzaron el poder. ¿Les costó años? Sí. Puede ser que ahora nos cueste años revertir estos procesos, pero si no empezamos ya, si seguimos como cediendo, negociando, siendo débiles, nunca vamos a vencer un enemigo si somos débiles. Eso es verdad, ¿no? Y el cristianismo tiene mucho que ver con virilidad, con fortaleza, con asumir retos, con espíritu de sacrificio, con combate, con lucha, ¿verdad? Que no significa odio a las personas, matar personas, pero vamos, estamos en un combate eh, por la causa del reino de Jesucristo y eso es compatible con ser católico también, ¿no? Y recordemos que nuestra Yo iglesia, creo, perdón, que lo que no es compatible con ser católico es ser un pusilánime. Es exacto, tener el alma pequeñita, que significa, ¿no? Pusilánime es el que tiene el alma pequeñita. Hay que ser magnánimo, hay que tener un alma grande, hay que lanzarse pues con arrojo. Yo creo que eso es fundamental. Muy importante lo que la iglesia siempre se ha valorado mucho la épica, ¿no? Las historias épicas. Ustedes tienen la historia de los cristeros, por ejemplo, que es una historia épica, ¿eh? Que uno
que uno dice, ay, pero es que fíjate, si nos fuéramos ahora a la guerra, la que vamos a, ¿no? Bueno, a lo mejor uno puede decir, pues no es el momento a lo mejor de ir a la guerra con las armas, y entonces sí, ahora no, no lo sé, pero la épica sí que es importante, recordar las hazañas, ¿no? Que ha hecho Dios con los hombres también, porque eso es también en el mundo griego, que ha sido tan importante en la formación del cristianismo, en las historias épicas aparecían los hombres y los dioses. Creían en los dioses, eran politeístas, paganos, pero nosotros son historias épicas que hacen hombres con el favor de Dios y son historias de providencia, donde Dios al final es el que lo hace todo. Esto sí que lo veían los griegos, ¿no? También. Pero bueno, nosotros lo vemos desde la realidad de la fe, que es muy superior, ¿no? Y vemos cómo sean, como insisto, cuando uno piensa, por ejemplo, hablando ahora mismo de México en concreto, cuando llegaron los españoles llevando la fe, pues ya saben que uno de los primeros que vinieron a evangelizar fueron aquellos 12 apóstoles de México, que se llaman, ¿no? Que eran estos franciscanos pobres. Uno decía, pero ¿cómo con 11 frailes desarrapados, con harapos, van a ser capaces? No, pues ganaron a México para la fe católica. Por supuesto, ahí estuvo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por supuesto, ahí estuvo los continuos prodigios y milagros. Pero ciertamente, si uno hubiera dicho, ¡puf! Todo un, ¿no? Que si Colón cuando llegó a América hubiera dicho, bueno, Colón no sabía todavía que había descubierto un continente, pero cuando los españoles se dieron cuenta que habían llegado a un continente que no conocían y que no conocía a Cristo, hubieran dicho, ¿y ahora qué hacemos? Si es que si somos cuatro gatos, ¿cómo? Y tan pecadores y tan miserables y lo que uno quiera, ¿cómo? No dijeron, oye, vale, a la faena, a evangelizar. Y se lanzaron. Y cualquiera hoy diría, estaban locos. Yo creo, vamos, yo lo pienso. A veces yo valoro si uno se da cuenta de lo pequeñita, por ejemplo, que es España, y España se nos hace muy grande, pero tú lo comparas con México, y España es pequeñísima en comparación de México. Y sin embargo, los españoles fueron capaces de transformar, porque ahí no hubo un dominio, lo sabemos, nosotros no caemos en las tonterías de la leyenda negra. Civilizaron estas tierras, las Sí, civilizaron, nos trajeron civilización, nos trajeron progreso. sí, Eso sí. es la verdad. Y llevaron la fe, que es lo más importante, pero fueron capaces de llevarla. Porque uno diría, hombre, pero ¿cómo está por capacidad, no? Yo que me he movido mucho por los Andes de Perú, pues 4 o 5 mil metros de altura no existen en España. Y allí llegaron los misioneros a predicar la fe, construir iglesias, construir pueblos, enseñarle a la gente su propia lengua, a escribir su propia lengua. Siempre recordemos la gramática del náhuatl, la segunda gramática de una lengua vulgar, porque estaba el latín y el griego, y luego se hizo la gramática del español, Antonio de Breja, de la lengua castellana, y después la gramática del náhuatl, antes de la gramática del inglés, antes de la gramática del francés, muchísimo antes de la gramática del italiano. Y dices, oye, esta gente, ¿de qué pasta estaban hechos? Una vez más, yo pienso, siempre se dice eso, ¿no? Que somos enanos a lomos de gigantes, pero es que a veces también debería darnos vergüenza lo pequeñitos que somos, porque nos ahogamos en un vaso de agua. Esta gente, si hubiera sido así, se hubiera quedado en su casa. Claro, y no, es gente grande. Entonces, yo creo que parte también para estas cosas es que recordemos todas estas historias épicas, por eso es tan importante luchar contra la leyenda negra, que nos empequeñece a los católicos, que nos hace pensar que no valemos para nada, que todo lo hacemos mal, y es que está basado en la mentira. La verdad es que los católicos, y yo obviamente estoy orgulloso por ser español, ¿no? Pero cualquiera debe estar orgulloso por ser católico, porque esto los españoles no lo hicieron por españoles, lo hicieron porque eran católicos. Claro. Entonces, un católico tiene que decir, oye, qué grandes somos, qué grande es el hombre cuando se pone al servicio de Dios y es capaz de hacer cosas tremendas. No vamos a ser capaces de transformar un país concreto, de promover el bien. Claro que somos capaces. Entonces no podemos empezar, no, como no vamos a poder, entonces, bueno, pues no sé. Y ojo, porque los evangelizadores se enfrentaron a este problema. Yo he estudiado mucho la historia de José de Acosta, que no me canso de hablar de él porque me parece un grande. José de Acosta, que es un jesuita, que es el segundo provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, cuando llega al Perú, los mismos españoles estaban diciendo, que los indios, qué difíciles son, caramba, o sea, qué guerra dan, lo difícil que es enseñarles las cosas. Mira, mejor dejémosles simplemente, hombre, con que, claro, en Perú no había muchas cosas de sacrificios humanos y tal, pero que cumplan un poquito las leyes naturales y les dejamos, pero ¿cómo le vamos a anunciar a Cristo si no lo entienden? Y este José Agosta dijo que no, no, hay que hacer catequesis, hay que dejar la vida, hay que dejarse el pellejo. Y estaban los misioneros muriendo por dar la fe. Oye, hay que tener un respeto, ¿no? No hay que a la primera dificultad echarse abajo. Entonces, yo creo que también muchas veces cuando se hacen estos cálculos, a veces que son cálculos muy, no, es que claro, tal, porque hay que ser consciente de que en el fondo lo que se esconde son almas pequeñitas. Nosotros no podemos caer en eso, entonces la iglesia se nos hunde.
exactamente. Tengo esa idea, no sé. No, 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 exactamente. Pues mira, excelente. Creo que ha sido una muy buena reflexión y creo que es muy necesario que los católicos nos formemos en este tipo de temas, porque yo creo que hay católicos de buena voluntad tratando de hacer algo de bien en la política, pero no tienen la formación o no conocen esos principios no negociables. Eh, o no se han puesto a analizar a fondo las diversas opciones que hay según estos principios no negociables. Te quería pedir de favor, antes de cerrar el programa, Ujú. ¿podrías repetirlos muy brevemente? ¿Cuáles son esos principios no negociables? Yo creo que la formulación más concreta es la de Sacramentum Caritatis número 83. Entonces, recordemos, para el que quiera leer, tanto el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ese es más largo, nota sobre el compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, ese es un documento más largo, ¿eh? Y luego también puede encontrarlo resumidito en Sacramentum Caritatis, una exhortación apostólica de Benedicto XVI, el número 83. Y en ese punto, donde habla de la coherencia eucarística, precisamente de la unión entre la participación en la Eucaristía y la vida política, dice, y si quieres leo todo el párrafo donde viene ahí resumido. Dice, es Adelante. importante notar lo que los padres sinodales, el sínodo que se hizo sobre la Eucaristía, han denominado coherencia eucarística. ¿Qué tiempos aquellos en que los sínodos salían estas cosas católicas? A la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Qué importante es esto. El culto a Dios tiene consecuencias sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. Primer principio. Segundo, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Tercero, la libertad de educación de los hijos. Cuarto, la promoción del bien común en todas sus formas. Los cuatro principios son los principios no negociables. Dice, estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia rectamente formada para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto además tiene una relación objetiva con la Eucaristía. Los obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores, ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado. Ese párrafo lo resume todo. Excelente. De Sacramentum Caritatis. Lo voy a poner para la gente que nos está viendo. Este programa está en directo, pero terminando el programa, en una hora más va a estar en la descripción del video los dos documentos que ha mencionado el padre Francisco José, que obviamente siempre es mejor que ustedes lo lean directamente, es mejor. Los comentarios que se hacen son buenos, pero siempre es mejor que tengamos el contacto directo con los textos. Eh, Padre Francisco, muchas gracias de verdad por este tiempo. Creo que ha sido una exposición muy clara y que va a ser de mucho provecho para todos, para la audiencia. Este canal lo ve gente no solamente de México, también de España, también de otros países de Hispanoamérica, y me gusta mucho decir Hispanoamérica. Eso, muy bien. Sí, viva la hispanidad. Muchas gracias. Sí, Quiero pedirte que nos des la bendición para terminar este programa, por favor. por supuesto. Bueno, primero te agradezco este espacio y que nada, que yo estoy muy, muy contento y muy a gusto de poder hablar de estas cosas y espero que hayan servido para todos y yo espero también haber respondido a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Como siempre hay que decir que uno se somete al juicio último de la Iglesia Yes. y todos nos podemos equivocar, pero al menos mi conciencia está que he intentado irme a lo que la Iglesia enseña sin deformar. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Beneicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues muchas gracias. Les recuerdo a todos que vayan a ver el canal que está
cada vez mejor, el de la sacristía de la Vendée. Ahí donde está no solamente el padre Francisco José, sino también otros hermanos sacerdotes. Son seis, ¿verdad? Somos 6 fijos, pero tú eres también parte del canal, todos son parte del canal, todos Todo los sacerdotes Contrarrevolucionario es allí nos parte encontramos. de la sacristía de la Vendée. Esa Vayan es a la ver ese idea. canal. Tiene programas interesantísimos que son muy importantes para los tiempos que estamos viendo ahora. Entonces también lo recomiendo muchísimo. Y estamos haciendo una red de sacerdotes amigos, hermanos y amigos en toda Hispanoamérica. Pues muchas gracias a todos, gracias por la confianza que nos tienen, gracias por su atención. Les recuerdo, conserven su fe y que viva Cristo Rey. ¡Que viva! Hasta la próxima.